respondieron y les agradezco muchísimo. Ojalá que al final de estas dos horas y media que dura esto, digan que valió la pena la desmañanada y todo. Bueno, hoy es una visita para mí muy especial porque pues es diferente, no es la que se hace todos los, desde hace 20 años que empecé con estas visitas, hay como ciertos lugares que siempre se visitan y que tienen que ver con la historia en general de los judíos en esta zona de la Ciudad de México, pero hoy, con motivo del Día del Maestro, pues nos vamos a dedicar a lo que es el origen de la educación judía en México. Y decir el origen de la educación judía en México quiere decir en el centro, porque aquí empezó todo. Aquí empezó la vida, aquí empezó la migración a adaptarse. Aquí es donde todo surge, donde todo se genera. Entonces, en las otras visitas muchas veces están pensadas para que cada poquitos pasos podamos hablar de algo. En esta a lo mejor va a haber tramos más largos sin nada, porque la idea es enfocarnos a la educación. Pero vamos a ver lugares muy interesantes, porque cuando llegan los inmigrantes judíos a México, que estamos hablando a principios del siglo XX, no había una educación judía, no había nada, lo tenían todo que crear de la nada, de cero. Llegan a un país desconocido, donde no conocen la lengua, no conocen a la gente, no conocen la cultura, no conocen la comida, la manera de vestirse es otra, la manera de pensar, el clima es otro. Entonces, pues tenían que empezar a crear nuevas condiciones para poder sentir que tenían algo propio. Sí, porque al principio México les era tremendamente ajeno y extraño, pero lo fueron haciendo propio. Y una manera fue también recreando sus propias costumbres, sus propias tradiciones judías en esta tierra donde todo era tan diferente. Y el tema de la educación era y sigue siendo fundamental para el pueblo judío. Claro que lo primero, lo más importante era tener donde vivir, que pues llegaron y buscaron vecindades que muchas veces había gente de la misma familia que les decía, ven, yo tengo un cuarto, o no tengo un cuarto, pero te duermes en mi cuarto, en el piso, y así empezaron en lugares donde la gente que ya conocían es las que les daba alojamiento. También hubo lugares que la misma comunidad tenía. En la calle de Mina había algo de la organización de Ibrit para el primer mes y después ya se las tenían que arreglar, por ejemplo. También, pues aparte del dónde vivir, el trabajo, fundamental. Había que conseguir un trabajo para poder pagar la vivienda. La gran mayoría, el trabajo al que se dedicaron era la venta de mercancías en abonos, por eso se les llamaba aboneros. Se cargaban la tienda encima del cuerpo, iban de puerta en puerta, de mercado en mercado, por las calles de la ciudad, con 3 palabras en español que habían aprendido. Una seguramente era compre, otra seguramente era barato, no sé, de 3 palabras que iban haciendo que pudieran vender su mercancía en las calles. Pues miren, yo había oído, porque esto de las visitas es muy divertido, porque todo el tiempo se aparecen nuevas historias que se van agregando al recorrido, y esta que les voy a contar es muy nueva, y por eso es que es tan interesante. Ahorita me está diciendo Isaac que su mamá, que le acaba de preguntar a qué escuela iba, y dice Marcelino Dávalos en la calle de Academia. Le digo, esa es a la que vamos. Entonces ya es una nueva historia que se va a agregar. Aquí lo que yo sé y me pareció muy interesante, aunque es la educación laica, gratuita en México, era de puras mujeres. Esto todavía falta que se investigue un poquito mejor. ¿Por qué puras niñas si no era religiosa? Pero bueno, aquí venían puras niñas. Y yo sé de varias niñas judías que estudiaron en esta escuela. Eran la minoría, o sea, la gran mayoría no eran judíos, y a las judías seguramente las veían raro. De ahí que esta mujer que vive y que la entrevisté hace como un mes, se llama Libe. La señora Libe Gering vivía en el número 21 de la calle de Academia, entonces le quedaba cerquitita venir a esta escuela. Pero ella dijo, Libe, ¿quién va a poder pronunciar mi nombre? Yo voy a decir que me llamo Lupe, porque todos querían adaptarse, integrarse. Entonces,
dijo, yo me llamo Lupe. Cuando ya iban a pasar las calificaciones, la directora le dijo, mira, mijita, en tu casa te pueden decir Lupe o Lupita, pero aquí eres Guadalupe. Esta niña judía entró en pánico y le dijo, le juro que no. Y le dijo a su hermana, por favor, córrele, tráete el pasaporte, tienen que ver que mi nombre es Libe, porque si no voy a tener muchos problemas. Entonces, es una anécdota que a mí me hizo reír mucho, pero que va más allá de la risa, o sea, tiene que ver con esta necesidad del inmigrante de adaptarse, de integrarse, de que no lo vean raro, de que no lo vean diferente. Yo me imagino que había mucho bullying en esa época con los niños judíos porque se veían raros y hablaban diferente. De aquí les quiero leer un relato del señor Isaac Dabá, que él llegó de Alepo y que a él lo mandaron a una escuela en la calle de Acequia y que dice así: mi amigo y yo acudimos a una escuela en la calle de la Acequia en la que nuestros padres nos habían inscrito. Siempre recordaré la experiencia de aquellos primeros días de escuela en la que me sentía sordomudo. Sordo por cuanto que me hablaban no encontraba sentido alguno a los sonidos, y mudo porque no tenía forma válida alguna de expresión que me permitiera comunicarme con mis condiscípulos mexicanos. Hasta la letra con sus caracteres latinos constituía una novedad para nosotros. Una de las que venía aquí a estudiar tiene un relato muy hermoso que es así. Es que no me gusta darles la espalda. Dice, el Heider estaba en una pequeña vecindad en la calle de Jesús María, en casa del Rebe Shoijet, así se llamaba él. Un anciano de figura delgada y encorvado por el peso de sus largos años. No tenía el aspecto imponente y atemorizante de un profeta de los tiempos bíblicos, sino más bien del oculto y bonachón personaje del profeta Elías, el mensajero de Dios, cuya misión será la de bajar a la tierra para anunciar la llegada del Mesías. Su semblanza en los cuentos y leyendas que se relatan a los niños es por lo general la de una figura anodina e insignificante, disfrazada de pordiosero trashumante. Vendrá a la tierra a probar a la gente, realizando milagros si muestran una conducta honesta y humana. Recuerdo en la semipenumbra, no la del olvido, el cuarto en el que estudiábamos, porque ahí reinaba casi por completo la oscuridad. La clase empezaba cuando moría la tarde, cuando se desvanecían los últimos vestigios de luz diurna que entraban por los angostos y alargados cristales de las puertas que se abrían al estrecho balcón. El Rebe encendía la lámpara y una débil luz amarillenta iluminaba la pequeña habitación. Era la sala de estar del departamento. Si no fuera por nuestras vestimentas modernas, podría decirse que parecía la réplica de algún heider de los Shtetlach, de los pueblitos de Europa. Éramos 5 o 6 alumnos de diferentes edades. Yo era la única mujer. Por este motivo tenía ciertos privilegios con el Rebe. Otra mujer rondaba nerviosamente por los espacios del pequeño departamento. Era la esposa de mi viejo maestro, una anciana menuda y de carácter, doblada por una joroba que no le impedía moverse con agilidad ni trabajar en lo que yo imagino era el sustento de la familia, la confección de ropa. Yo lo que he oído, y ella está aquí también en la foto, lo que yo he oído es que ella tenía una máquina para hacer ojales y que todos los judíos que confeccionaban ropa en los cuartos de las vecindades le traían su ropa para que ella les hiciera el ojal. Entonces dice, inquieta, desaparecía entre voluminosos rollos de tela y conos de hilo de diferentes colores. Aquí funcionó un Talmud Torah, que era una escuela de estudios religiosos que se llamaba Yafne, el Talmud Torah Yafne. Este Talmud Torah funcionaba en las tardes de 3 a 8 de la noche. Los niños iban a la escuela en la mañana y aquí venían a estudiar. Ya no era la casa de ese Rebe, sino que era un poco más estructurado. Pero en 1942 la convierten en una escuela ya integrada a la Secretaría de Educación Pública. Déjenme ver que no se me estoy olvidando nada. Y aquí también funcionaba la beneficencia Nidje Israel, que fue la primera comunidad ashkenazí que hubo en México. ¿Sí? Aquí, este fue su antecedente, les dije 38 creo, pero era 1936. Y Nidje Israel le da un subsidio de 100 pesos para que pueda funcionar, porque con lo que los niños daban de colegiatura era muy difícil. Y entonces hay un anuncio en el periódico en Yiddish Der Weg
que dice: en los higiénicos y amplios salones de Jesús María número 3 se impartirán las clases en las tardes. Esto era muy importante. Hubo muchas crisis, la gente prefería mandar a sus hijos a otras escuelas, era muy difícil de mantener. Ellos reciben maestros de Europa Oriental, que tenían la profesión de maestros. ¿Y dónde se estudiaba esto? Se llamaba gymnasium. Y aquí hay una anécdota muy curiosa. En Tacuba número... Yo por muchos años estuve diciendo que en uno de estos locales estaba una de estas primeras casas de rezo, que era la casa del señor Carlos Davas Mizrahi, que también era conocido como Abu Yahub Davas, que es el papá de Jacobo, así en árabe se le dice, ¿no? Entonces, pero era el señor Carlos Mizrahi, y él vivía en el número 11, y como ahorita hay 9 A, B, C, D y E, dije, era uno de estos, no sé cuál, y me daba al principio mucho coraje porque yo quería tener precisión histórica de exactamente cuál era el local, pero que finalmente lo que importa es que había esa posibilidad, que no importa dónde era, porque pudo haber sido en cualquier local. Pero ahorita además caigo en la cuenta de que este edificio no existía. O sea, era acá porque era en Santísima número 11 y aquí está el número 3, y estos sí son edificios antiguos. Pero este edificio es neocolonial, igual que la sinagoga de Justo Sierra. Tiene fachada de tezontle y cantera para que pareciera un edificio colonial, pero esto, en la época de la Revolución, que es de cuando yo les estoy hablando, no existía. Este es un edificio ya de los 40 y es un pasaje comercial. Entonces, aquí había una casa que seguramente se parecía a estas, donde vivía este señor. Ahí se hacían muchas de las juntas de la Alianza Montesinaí, ahí se hacían rezos todos los días, y ahí también había un kitab. Kitab es como el Heider, es como el Talmud Torah, pero chiquito, como muy rudimentario. También como la foto que les enseñé de Polonia, muy similar, aunque con otro estilo, con otro tipo de cachuchas, esas son totalmente polacas, pero los niños se sentaban alrededor de una mesa. Y no nada más niños, aquí también venían a estudiar los adultos, y cuentan que había letreros en árabe y en español pidiéndole a la gente que apoye a la Sociedad de Beneficencia Montesinaí, porque nunca, ya saben, el problema de siempre, y yo creo que en todas las asociaciones de todas las religiones, que es lograr que haya dinero para poder funcionar, la gente no paga, la gente se hace tonta o no tienen, en fin, entonces siempre había ese tema, y dicen que aquí había unos letreritos por dentro que decía: apoyen a nuestra sociedad, porque la gente se moría y no tenían con qué enterrarla, se enfermaba y no había, o sea, era todo muy difícil y muy laborioso. Pero aquí funcionaba este Talmud Torah. Está el 73, luego esa casa azul es el 75, este es el 79, 81 y 83. En algún momento cambió la numeración, tuvo que haber sido uno de esos dos edificios, que era una casita en la que surge la primera escuela judía que tuvo registro oficial de la SEP, que se lo dieron en 1925, y tuvo el número de incorporación número 36. Digo, la SEP es del 24, o sea, es muy reciente. Y esta escuela se llamó Etz Haim, que quiere decir árbol de la vida. La fundaron los de Montesinaí, que venían de Damasco, Siria, y aquí se enseñaba en árabe, también el hebreo y las materias de religión y eso, pero también aquí ya tuvieron aritmética, matemáticas y otras materias de las que les quiero hablar adentro de la sinagoga, porque esta escuela se planeó primero aquí, cuando la sinagoga todavía no era lo que vamos a ver hoy, sino que era igual una casa normal. Ahí se platica, se planea hacer esta escuela, y las clases empiezan aquí, pero luego ya se traslada a un local propio. ¿Por qué? Porque los que fundaron la escuela no querían que fuera dependiente de la comunidad Montesinaí, quería ser autosuficiente, pero por supuesto que eso muy pronto se vio que era imposible y tuvieron que ir a pedirle ayuda a la Alianza Montesinaí. Entonces vamos a hablar de eso en la sombra, sentados, tranquilos, y adentro de este lugar, que si se fijan en la fachada, lo único que muestra arriba es una estrella de David, aunque tuvo inscripciones en hebreo que a la hora de hacer la restauración de la fachada se perdieron. Esta es la primera sinagoga
que surge en México. Ya les dije que no necesitamos edificios especiales para rezar. O sea que ya había sinagogas en el término más básico de lo que significa antes, en otras casas, pero esta es la primera que ya se construye con esa intención. Y lo único que sabemos es que hubo un ingeniero de apellido Hiflitz, no hay más nombres. No sabemos quién lo hizo, no sabemos si se inspiraron en sinagogas de otros países. Sí hay unas sinagogas en Israel que nos recuerdan a esta y que hay una en Safed, en la ciudad de Tzfat, que es así chiquita, que está pintada de azul y que se parece mucho. Y otra cosa que es muy interesante de esta sinagoga es que nos recuerda a los templos masónicos. Aunque uno hable de templo, no es un lugar religioso, es un espacio donde se llevan a cabo las ceremonias de los masones. Ustedes busquen en Google templo masónico y les va a abrir una imagen muy similar, muy similar. ¿Quieres hacer el ejercicio? Porque los templos masónicos tienen un piso ajedrezado en blanco y negro, y esto no es nada más porque esté bonito, tiene un simbolismo, tiene que ver con la dualidad, y estas columnas también son masónicas, ¿sí? Porque es la esfera terrestre y la esfera celeste. Entonces hay elementos masónicos que tienen que ver con este espacio y a mí me parece muy interesante. Por otro lado, la sinagoga es la primera que se construye y que tuvo otras bancas. Como no es el recorrido habitual, se me olvidó traerme la foto de cuando estas bancas estaban en su lugar original, que es en la sinagoga de Querétaro. Yo tengo una foto donde se ven estas bancas en la sinagoga de la colonia Roma, pero cuando arreglaron esa sinagoga, se trasladan estas bancas para acá. Las que había aquí, que yo nunca las vi, las tiraron y estas ya se quedan acá. Tiene un acomodo de las sillas muy al estilo de las sinagogas del Medio Oriente, que es hacia el centro. Ahorita la mayoría de las sinagogas tienen las bancas viendo al frente. ¿Sí, sí te apareció algo similar? Sí, muy similar. Bueno, ahí lo pueden ver. Tiene unas lámparas que son reminiscencias del Medio Oriente, de donde venían los inmigrantes. Esto no es parte del recorrido, pero como vamos pasando, vale la pena que se asomen, aunque sea a esta primera parte. Este mercado Abelardo Rodríguez, que fue un proyecto nacionalista de 1934, además de que era un mercado en el que compraban muchas cosas los inmigrantes, ahí donde están los arcos está el Teatro del Pueblo, que sigue siendo un teatro precioso, aunque ya se lo dieron al magisterio, entonces ya no te dejan entrar, pero ahí se hicieron obras de teatro en yiddish. Y también hay una obra que escribió Alberto Jalabé en el año 45, que era de la guerra. En fin, pero este mercado se lo dieron a los estudiantes de Diego Rivera para que los pintaran los muros. Y todo tiene que ver con cuestiones del mercado. Entonces, ya que estamos pasando por acá, por lo menos en esta esquina, porque en las otras esquinas también hay murales, hay una escalera que te lleva a un primer piso donde hay muchísimos murales, pero asómense aunque sea a ver estos de acá. ¿Tú ya habías entrado acá? Sí, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, ahí están los campesinos o... Es una, pues algunos están restaurados, otros no. Aquí vemos un tractor, o aquí la madre tierra, la madre naturaleza, ¿no? En fin, es nada más porque vamos pasando para que sí, o sea, le falta muchísimo cuidado y aquí tendría que haber buenas visitas guiadas porque es una maravilla y no sé cuántos hay. O sea, si te vas por la otra esquina y subes ahí, muchos metros pintados, mucho. Pero bueno, es aunque sea una pequeña muestrita, pero vamos a continuar con la visita. Y bueno, pues esto claro que también es educación, porque es lo que pretendía los muralistas, que era dar una educación para gente que no necesariamente tenía que saber leer y escribir, sino que recibiera un mensaje, a través de lo que estaba viendo, y de eso se trató el movimiento muralista mexicano. Bueno, pues vamos. Ya se me estaba olvidando,
Pero aquí en el número 35, que ya lo desaparecieron, pero vean qué foto. Esta foto es la mejor que existe, o sea, esa es mi favorita, es la que usamos para la invitación. En esta foto vemos al alumnado del Colegio Hebreo Atihia. Atihia fue una escuela judía que surgió, o sea, todavía no cerraban el Etz Haim del que acabamos de hablar, cuando ya empezaron a planear el Atihia como una segunda etapa de escuela. Aquí tenemos a los profesores y los que trabajaban como a los adultos, ¿no? Y en esta otra están los niños. Esta escuela se empieza a planear un poquito antes y luego surge en esta casa de Rodríguez Puebla 35, ¿sí? Aquí tenemos una hoja de su papelería con la dirección y con los directivos que trabajaron en el Atihia. Y uno de los maestros que tuvieron le llamaban el español, que es este señor de sombrero, que era el rabino Abraham Leví, y le decían el español porque él era sefaradí, él hablaba ladino, pero fue uno de los profesores. A este rabino lo querían muchísimo, dicen que era un gran ser humano, este de acá. Y pues bueno, el Atihia fue una institución que empezó ya a finales de los 20 y entonces la comunidad que hablaba árabe se empezó a cambiar a la colonia Roma y por eso no tuvo larga vida y cerró, y luego continuó en la colonia Roma ya el Colegio Hebreo Monte Sinaí, pero antes podría decirse que fue su antecedente, aunque aquí era sobre todo clases de religión, además de lo de la SEP, y el Talmud y el Colegio Monte Sinaí ya fue otro tipo de ideología. En 1924, o sea, toda la migración, como les dije, el Medio Oriente empieza en 1900, 1910, 8, 11. La migración ashkenazí es muy fuerte a partir de 1921, 24, 28, 25. O sea que en el año 24 que empieza esta escuela era muy pronto, todavía no sabían si se iban a quedar o no, todavía estaban trayendo al resto de sus familias, pero había una genuina preocupación por tener una educación judía que asegurara la transmisión de la tradición, las costumbres, la historia y la manera de pensar del pueblo judío en una tierra como México. Entonces tenemos aquí una descripción. Es muy interesante lo que pasó aquí porque toda la vecindad pues vivía gente, judíos, no judíos sobre todo, y en 2 cuartos allá arriba se fundó el Colegio Israelita de México, que en un principio solamente le pusieron Beit Sefer Ivri, que quiere decir escuela judía o escuela hebrea. Mientras estaban con todas las discusiones de qué tipo de escuela iba a ser, qué ideología iba a manejar, porque en el mundo de los judíos que hablaban árabe había mucha homogeneidad. La gran mayoría eran tradicionalistas, muchos cuidaban la religión, el Shabbat, kosher, era muy homogéneo. Pero en el mundo ashkenazí había muchísimas diferencias. Había desde los más ortodoxos hasta los más seculares, incluyendo comunistas. Y en medio había socialistas, sionistas, bundistas y gente que creía en muchas cosas. Entonces se peleaban para saber cuál iba a ser la orientación ideológica de esta escuela. Pero en un principio dijeron, bueno, hay que tener una escuela donde contener a nuestros niños y mientras vamos discutiendo a ver qué tipo de escuela va a ser. Estaban los que querían que aquí se rezara todos los días y que fuera una educación religiosa y que fuera en hebreo. Estaban los que decían, no, que no sea religiosa para nada, queremos estar integrados a este país y la escuela va a ser la que nos haga integrarnos. Entonces había de todo. Hay una descripción de una persona que estuvo aquí el día de la inauguración y que dice cómo recuerda, ¿no? Dice que en 1924, cuando los inmigrantes en México estaban preocupados y ocupados con los problemas de su alimentación y de su manutención, en un país donde el recién llegado se encontraba sin el idioma, de repente se citó a los padres de familia a una junta para discutir la creación de una escuela. El 25 de diciembre de 1924 se reunió un grupo de inmigrantes en el local de la
Asociación Religiosa Nidhei Israel con el propósito de resolver el problema de crear una institución educativa, y dice quiénes estuvieron ahí. Había llegado el momento de inaugurar un centro espiritual para los niños desterrados por culpa de los tiempos inciertos. Los dirigentes judíos en México se percataron de la situación de que la Torá podía ser olvidada por esos niños y la chispa del judaísmo se podía extinguir si no se preocupaban por el destino espiritual de sus hijos. Y entonces dice así: domingo 28 de diciembre de 1924. El primer piso de la casa vieja y gris en la calle de Colón pudieron tener toda la vecindad para la escuela. Entonces este era el patio en el que jugaban los niños. Esto no estaba, entonces era un poquito más grande. Y aquí había hasta tercero de primaria. O sea, después de tercero de primaria tenían que ir a buscar una escuela pública porque ya no continuaba, hasta que de aquí se fueron en el año 32 a la Santa María la Ribera, donde había una casa en la calle de Naranjo que ya no existe, y ahí continuó el Colegio Israelita, y luego San Lorenzo, que se inauguró en 1935. O sea, es una escuela muy antigua que empezó siendo yidishista. O sea, ya cuando finalmente se decide toda esta parte ideológica, empiezan con el yiddish y luego ya le integran el español. No era una escuela religiosa, para nada, y poco a poco se fue definiendo toda esta parte ideológica educativa. Aquí ya tenemos, ahí estaban los grandes. Ahí en ese salón que era la dirección dicen que se hicieron obras en yiddish, obras de teatro, y que bueno, los niños pues estaban distribuidos en diferentes salones. Yo vine aquí con una señora de apellido, era de Ersavich, pero de casada, y fue muy emocionante porque esa señora me mostró esta foto cuando ya tenía más de 70 años, y en esta tenía 9. Si se fijan, es esta esquina, es el mismo barandal. Y vinimos con ella, se puso en el mismo barandal, y con los de TV UNAM hace como 10 años que filmamos un documental, pusimos esta foto como traslapada con la señora ya muy mayor, con muchas arruguitas, platicando la historia de su escuela. Ella estudió aquí. También aquí estudió la señora Perla Rusansky de Jinich. Aquí tenemos su boleta de calificación, en la que es muy interesante esto. Ahorita se los voy a... Bueno, estos son los niños del Colegio Israelita en Tacuba 15, tocando en una orquesta y también haciendo teatro. Se las paso porque quiero cerrar esto y enseñarles una sorpresita. Esta señora, esta boleta es muy interesante. Por una parte tiene el sello de Colombia 16. Por otra parte dice, en yiddish y en español, dice boleta número 5, Escuela Israelita José Werner. Ya se llamaba así, porque José Werner fue un hombre de Estados Unidos que vino y que con su dinero ayudó a crear esta escuela. Luego se fue y dicen que murió en el mar y ya no regresó, y por un tiempo llevó este nombre. Tenía la incorporación 205 de la SEP y dice primer ciclo, primer grado, grupo único. O sea, en una época, pues aunque fueran de diferentes edades, ella estaba en la misma clase que su hermana, que le lleva 4 años. Y entonces aquí dice que fue en 1929, y esta señora vive. El viernes fui a platicar con ella, y me enseñó el tintero que todos los niños traían. Dice, no existían las plumas fuente. Te traías todos los días tu tintero de ida y de vuelta, y me lo prestó para compartirlo con ustedes. O sea, en 1929 la señora usaba esto. Y alguien trae una botella de agua. Mira, algo que es increíble. Me dice, no se chorrea, porque tiene el acabado por dentro. No tiene tapa, pero tú le pones agua. Ay, bueno. Creo que es lo que queda. Le puse mucha porque ya tenía, pero ve, no se cae. Dice, pero de todas maneras siempre teníamos los dedos manchados y las camisas manchadas de tinta. Esta pluma no es la original, esta se la hicieron en Xochimilco con su nombre, pero antes de casarse.
hace 70 años. Entonces era la pluma que se usaba para, parecida. Entonces le dije, préstemela para mi visita del domingo, para mis amigos. Bueno, entonces, pues esta escuela se cambió a diferentes sedes y ahorita está en la zona